soluciones más importantes para el futuro de nuestro planeta es la energía renovable. Es crucial encontrar fuentes de energía sostenibles y respetuosas con el medio ambiente en un mundo en el que la energía es cada vez más requerida. Una alternativa a las fuentes de energía convencionales como el petróleo o el gas, que son finitas y contaminantes, son las energías renovables. En este video discutiremos las diversas fuentes de energía renovable, como la energía solar, eólica, hidráulica, mecánica, bioenergía, entre otras. Además, discutiremos los beneficios y desventajas de cada uno, así como sus usos para producir calor y electricidad. También discutiremos la relevancia de la transición energética y cómo podemos colaborar para construir un futuro más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Uso de las energías renovables en la antigüedad y la Edad Media. Por ejemplo, la energía eólica. Los primeros registros del uso de la energía eólica se remontan a los molinos de viento en Persia, alrededor del siglo IV. Estos molinos se utilizaban para moler grano y bombear agua. Energía hidráulica. Las civilizaciones antiguas, tanto como los griegos y los romanos, utilizaron, por ejemplo, las ruedas hidráulicas para moler grano y realizar otras tareas mecánicas. La energía solar. Aunque el uso directo de la energía solar era limitado, por ejemplo, los antiguos griegos y los romanos empleaban principios de diseño pasivo solar en sus edificios para aprovechar la luz y el calor del sol. Usos de las energías renovables en la Edad Moderna. Por ejemplo, en el siglo XIX, con la Revolución Industrial, la atención se centró principalmente en los combustibles fósiles como el carbón y más tarde el petróleo. Más sin embargo, todavía había algunos desarrollos en el campo de las energías renovables. Por ejemplo, en el año de 1839, Alexandre Becquerel descubrió el efecto fotovoltaico, el principio detrás de las células solares. En el siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, la energía hidroeléctrica, por ejemplo, se convirtió en una fuente importante de electricidad. En 1905, Albert Einstein publicó un artículo que explicaba el efecto fotoeléctrico, por el cual recibió el premio Nobel en 1921, allanando el camino para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica. En las décadas de 1950 y 1960, los avances en la tecnología de células solares fotovoltaicas se aceleraron, especialmente para aplicaciones en satélites espaciales. Por ejemplo, hubo una crisis de petróleo en 1973. Este evento provocó un renovado interés en las fuentes de energías alternativas. Los gobiernos comenzaron a invertir más investigación y dinero y desarrollo en las energías renovables. En las décadas del 80 y del 90, la energía eólica comenzó a desarrollarse más seriamente, con la construcción masiva de los primeros parques eólicos. La tecnología de biocombustibles también experimentó, grandes avances durante este periodo. Y por último, en el siglo XXI, del 2000 en adelante, el crecimiento de las energías renovables se aceleró significativamente. Se desarrollaron grandes parques eólicos, tanto en tierra como en el mar, y las tecnologías solares fotovoltaicas se volvieron más eficientes y asequibles para la mayoría de la población. Se realizaron diferentes acuerdos internacionales, como el Acuerdo Internacional de Kioto de 1997 y el Acuerdo de París, que se realizó en el año de 2015. Estos acuerdos subrayaban la importancia de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y promovieron el uso de energías renovables a nivel global. Innovación y crecimiento. En la última década ha habido un gran avance en estas tecnologías, como por ejemplo el desarrollo de baterías de almacenamiento de energía, la energía solar de concentración o CSP y el aprovechamiento de energías marinas. Los costos de las energías renovables han disminuido drásticamente y esto ha hecho que sean más competitivas frente a los combustibles fósiles. Las energías renovables son fuentes de energía basadas en la utilización de recursos naturales que se pueden renovar ilimitadamente, como el sol, el viento, el agua y la biomasa vegetal o animal. Estas fuentes de energía se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles, lo que las hace más limpias y respetuosas con el medio ambiente. Además, su impacto ambiental es muy bajo, ya que no generan emisiones contaminantes. Las energías renovables se pueden encontrar en cualquier lugar del mundo, lo que permite que cualquier rincón del planeta pueda generar su propia energía y ser autosuficiente. Energía solar. La energía solar se obtiene a partir de la radiación procedente del sol. La energía solar puede ser de dos tipos. La energía solar fotovoltaica, que aprovecha la luz del sol y la transforma en electricidad mediante el uso de paneles solares fotovoltaicos.
Los fotones de luz solar inciden en las células fotovoltaicas de la placa, creando un campo de electricidad y generando una corriente eléctrica. Por otro lado, tenemos la energía solar térmica. Esta aprovecha el calor del sol mediante los colectores térmicos que absorben y concentran dicho calor. Mediante la radiación solar, los colectores solares absorben la energía del sol y calientan un líquido, el cual es un anticongelante, que se encuentra en el sistema primario transfiriendo luego el calor al agua en un estanque. Energía eólica. Según la ubicación de los parques eólicos, existen dos tipos de energía eólica. La energía eólica terrestre, mediante la cual un aerogenerador eólico aprovecha la energía cinética de las masas de aire en movimiento que hacen girar las aspas de un molino y transforman la energía cinética en electricidad. Energía eólica marina. Esta se obtiene del viento en alta mar y se convierte en electricidad, la cual es suministrada a la red eléctrica en tierra. La energía hidráulica, también llamada energía hidroeléctrica, es la que aprovecha la energía mecánica del agua en movimiento y la transforma en energía eléctrica por medio de las centrales hidroeléctricas. Estas, a su vez, pueden ser de varios tipos. Centrales hidroeléctricas de embalse. Acumula agua en un embalse, ya sea natural o artificial, creado por una presa. Luego, el agua fluye río abajo para accionar las turbinas y generar energía renovable. Centrales hidroeléctricas de agua fluyente. Es un aprovechamiento en el que se desvía parte del agua al río mediante una toma y a través de canales o conducciones se lleva hasta la central donde será turbinada. Este tipo de central se utiliza en ríos con una pendiente muy baja y un gran caudal de agua. Las turbinas están en funcionamiento continuo, es decir, pueden generar energía eléctrica de forma continua y tienen unos costos de funcionamiento muy bajos. Centrales hidroeléctricas reversibles o de bombeo. Es una central hidroeléctrica que, además de poder transformar la energía potencial del agua en electricidad, tiene la capacidad de hacerlo a la inversa, es decir, aumentar la energía potencial del agua, por ejemplo, subiéndola a un embalse, consumiendo para ello energía eléctrica. De esta manera puede utilizarse como un método de almacenamiento de energía, una especie de batería gigante. Energía geotérmica. La energía geotérmica surge del aprovechamiento del calor procedente del interior de nuestro planeta. Este recurso energético está presente en cualquier geografía, pero solo se puede aprovechar en localizaciones con unas condiciones físicas concretas. En las ubicaciones más favorables se manifiesta de forma natural mediante fuentes termales, géiseres o volcanes. Energía de la biomasa. La biomasa es toda materia orgánica susceptible de ser utilizada como fuente de energía, de ahí que también sea como bioenergía. La biomasa puede ser aprovechada de múltiples maneras. Por ejemplo, gracias a un proceso de biodegradación producido por microorganismos, se puede llegar a obtener el biogás. Mediante el uso de los llamados cultivos energéticos, cultivos no destinados a la alimentación, podemos también obtener los biocombustibles avanzados, cuya principal característica es que son neutros en carbono. Energías del mar. Los océanos ofrecen un enorme potencial energético que mediante diferentes tecnologías pueden ser transformados en electricidad y contribuir a satisfacer las necesidades energéticas actuales. Tenemos la energía de las olas o undimotriz. Es el aprovechamiento energético producido por el movimiento ondulatorio de la superficie del agua del mar. El oleaje en una consecuencia de rozamiento del aire sobre la superficie del mar, por lo que resulta muy irregular. Ello ha llevado al desarrollo de múltiples dispositivos o convertidores de energías del mar. También tenemos las energías de mareas o mareomotriz. Se basa en el aprovechamiento del descenso y ascenso del agua del mar producido por la acción gravitacionaria del Sol y la Luna. Un proyecto de un central mareomotriz está basado en el almacenamiento del agua en un embalse que se forma al construir un dique con unas compuertas que permiten la entrada del agua o un caudal a turbinar. En una bahía, cala, río o estuario por la generación eléctrica. Además, también tenemos la energía mareomotérmica. Se fundamenta en el aprovechamiento de la energía térmica del mar basado en la diferencia de temperaturas entre la superficie del mar y las aguas profundas. Se requiere que el gradiente térmico sea de al menos 20 grados centígrados. Las plantas mareomotérmicas transforman la energía térmica en energía de electricidad usando el ciclo termodinámico denominado el ciclo de Rankine, para producir la energía eléctrica cuyo foco de caliente es el agua de la superficie del mar y el foco frío del agua de las profundidades. También tenemos la energía del gradiente salino o energía azul. Es la energía obtenida por la diferenciación entre la concentración de la sal entre el agua del mar y el agua de los ríos mediante el proceso de ósmosis. Países que lideran el uso de energías renovables en el mundo y en Latinoamérica.
Los países que lideran el uso de energías renovables en el mundo son Alemania, China y Estados Unidos. Estos países han implementado políticas y programas para fomentar el uso de energías limpias como la solar, eólica, hidroeléctrica y biomasa. En Latinoamérica, Brasil es el país más grande de América Latina y cuenta con subastas para energía eólica, biomasa e hidroeléctrica. Chile es considerado la superpotencia solar de la región. Guatemala promueve las subastas en Centroamérica. México es un actor relevante en materia de renovables en América Latina y espera construir alrededor de 2,3 gigawatts de energía eólica repartidos en 8 proyectos para el 2019. Uruguay, Costa Rica, Colombia, Brasil y Chile son los países latinoamericanos más avanzados en la transición energética y los primeros en el ranking de América Latina y el Caribe, al superar ampliamente el promedio regional de 58,6% en el índice de transición energética. En el mundo, China es el líder mundial de energía renovable con una capacidad instalada de 895 gigawatts. Estados Unidos es el segundo país con una capacidad de 292 gigawatts. India es el tercer país con una capacidad de 140 gigawatts. Alemania es el cuarto país con una capacidad de 129 gigawatts y por último, Japón ocupa el quinto lugar con una capacidad de 82 gigawatts. En Colombia existen políticas tributarias e incentivos para proyectos de energías renovables que ayuden a fomentar el uso de estas fuentes de energía en el país. También promueven la transición hacia un modelo energético más sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Además, se espera que estas políticas e incentivos ayuden a la creación de empleo y al desarrollo económico del país. Entre estas políticas se encuentran la Ley 1715 de 2014, la cual establece incentivos tributarios para la generación de energía a partir de fuentes no convencionales como la energía solar, eólica, hidráulica, de biomasa y geotérmica. Estos incentivos incluyen la exención del impuesto sobre la renta y la exención del impuesto sobre las ventas para la importación de maquinaria y equipos necesarios para la generación de energías renovables. La Ley 1719 de 2014 establece la obligación de que el 10% de la energía generada en el país provenga de fuentes no convencionales para el año 2022. La Ley 1718 de 2014 establece la obligación de que las empresas de servicios públicos compren energía renovable a precios competitivos. Y la Ley 1955 de 2019 establece incentivos tributarios para la producción de biocombustibles y la generación de energía a partir de residuos sólidos urbanos. El consumo de petróleo como fuente energética a nivel global es, en la actualidad, una de las más importantes. El gasto de esta fuente se ha visto incrementado de manera exponencial, mientras que por otro lado las reservas de esta sustancia se han reducido. El petróleo es un recurso que se encuentra distribuido de manera irregular por todo el globo terráqueo, siendo los países denominados musulmanes aquellos que poseen las mayores reservas del mismo. Entre estos países se encuentran Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait, entre otros. Lo cual provoca un conflicto, ya que estos lugares emplean una escala diferente de valores para este compuesto y lo emplean como arma política. Otro de los mayores proveedores de petróleo es Rusia, el cual tiene como mercado a la Unión Europea. La economía de Europa depende en gran medida del petróleo ruso, debido a que más del 30% del crudo que consumen proviene de dicho país. Además, Rusia es el segundo productor a nivel mundial de petróleo. Inclusive, en algunos periodos, llega a extraer una cantidad de barriles superior a la de Arabia Saudita, el cual ocupa el primer lugar. Europa requiere del petróleo para poder mantener su estatus socioeconómico, debido a que más del 40% de este participa principalmente en la totalidad de la movilidad, en otras palabras, en el transporte de vehículos no electrónicos. En otras palabras, tanto Europa como los Estados Unidos precisan de las importaciones de petróleo para mantener sus economías y estatus de desarrollados. Los ciudadanos estadounidenses y europeos, específicamente los de las clases alta y media, carentes de conciencia socioambiental, presionan niveles cada vez más altos de consumo, los cuales son insustentables. Debido a lo anterior, se incrementa el gasto necesario para la explotación de esta sustancia, y esto se ve reflejado en su precio en el mercado. Por si lo anterior no fuera suficiente,
los datos muestran el gran impacto que ha generado la invasión de Rusia a Ucrania. Las interrupciones de Rusia en las importaciones de energía han disparado los precios del gas natural y del carbón a niveles históricos en Europa y Asia. Las exportaciones a nivel global de gas natural se han visto expandidas. No obstante, no fueron suficientes para compensar la pérdida de los suministros de gasoductos rusos a Europa. El precio del petróleo también se ha visto incrementado antes de mantenerse. Ahora bien, como pueden observar a mi derecha, estarán viendo un diagrama de pastel en el cual se muestra el consumo primario de energía a nivel global para el año 2022, en donde las energías renovables ocupan el 7%. De hecho, si somos generosos y le sumamos el 7% de hidroelectricidad proveniente de las hidroeléctricas, como explicaron anteriormente mis compañeros, que también son fuentes de energía alternativa, tendríamos un 14% a favor de las energías renovables. Sin embargo, si vemos el petróleo con un 32%, el carbón con un 27% y el gas natural con un 23%, tendríamos un total del 82%. De manera que para este periodo el paradigma energético se encontraba dominado principalmente por las energías no renovables. En resumen, el modelo energético se encuentra influenciado o responde a la lógica del capitalismo, de reproducción y apropiación de rentas del capitalista. Les queda a las organizaciones y a cada uno de los ciudadanos del mundo tomar partido para encauzar y corregir los modelos perversos y propender a un planeta más saludable. De lo contrario, hasta que el último río no sea envenenado, el último árbol muerto y el último pez atrapado, no se darán cuenta que el dinero no se puede comer. Las energías renovables han tenido un impacto significativo y multifacético en el mundo, transformando no solo la forma en que generamos y consumimos energía, sino también influyendo en aspectos económicos, sociales y ambientales. A continuación presentamos las principales conclusiones sobre el impacto de las energías renovables a nivel global. Lo primero sería el impacto ambiental. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estas energías renovables, como la solar, eólica e hidráulica, no emiten dióxido de carbono ni otros contaminantes durante su operación, lo que contribuye significativamente a la mitigación del cambio climático y la reducción de la contaminación del aire. Otro aspecto sería la conservación de los recursos naturales. A diferencia de los combustibles fósiles, las energías renovables no agotan los recursos naturales. Su uso sostenible ayuda a preservar los ecosistemas y la biodiversidad. Otro aspecto es el impacto económico, la creación de empleos. Generan millones de empleos en diversas áreas. Otro aspecto es la reducción de los costos. Los costos de tecnologías renovables han disminuido, haciéndolas mucho más competitivas. Y por último, diversificación energética. Reducen la dependencia de combustibles fósiles, mejorando la seguridad energética. Tenemos el impacto social. Uno sería el acceso a la energía. Las energías renovables, especialmente a través de soluciones descentralizadas como los paneles solares domésticos, han ampliado el acceso a la energía en comunidades rurales y remotas que no están conectadas a la red eléctrica. Otro sería el desarrollo sostenible. La integración de estas energías en las políticas y planes de desarrollo sostenible de los gobiernos puede mejorar la calidad de vida, reducir la pobreza y promover la equidad social. Y por último, las energías renovables han demostrado ser una pieza clave en la búsqueda de un futuro energético más sostenible, limpio y seguro. Su impacto positivo en el medio ambiente, la economía y la sociedad subraya la importancia de continuar invirtiendo en su desarrollo y adopción en general. A medida que el mundo enfrenta los desafíos del cambio climático y la necesidad de una transición energética, estas energías están, posicionadas como la solución más viable y esencial para lograr un desarrollo sostenible y equitativo.